Bueno, mi nombre es Camilo Fernández Regino, soy parte de la media técnica Sistemas y Telecomunicaciones y a continuación le voy a presentar a mis compañeros. Mi nombre es Samuel Muñoz García. Yo soy Samuel David Rodríguez Ramos. Y mi nombre es Miguel Ángel Chatarria. Un momento. Antes de empezar con nuestra presentación, nuestro número de ficha es 3160026. Ahora sí podemos empezar. Vamos a estar diciendo el nombre y para qué sirve cada herramienta que se va a mostrar en pantalla a continuación. Primero tenemos las pinzas de punta fina, que su uso es sostener componentes pequeños, doblar alambres o insertar cables en espacios reducidos. ¿Cómo se puede usar? Se agarra con suavidad las patas de un componente o cable. No se debe apretar demasiado para no romperlo. Como segundo tenemos pinza de corte diagonal, que su uso es cortar cables, alambres o patas de componentes electrónicos después de soldar. ¿Cómo se puede usar? Coloca las cuchillas en la parte del cable que uno quiera cortar y se debe presionar con firmeza. El tercer componente que tenemos es el extractor de chip. Su uso es retirar chips insertados en zócalos sin dañarlo. ¿Cómo se usa? Se debe colocar las puntas bajo el chip y se debe tirar suave y parejo hacia arriba. La cuarta herramienta que tenemos es pinzas antiestáticas. Su uso es manipular componentes electrónicos sin dañarlos por la electricidad estática. ¿Cómo se debe usar? Se debe sujetar por el encapsulado de componentes que no son las patas y se debe mantener contacto con una superficie descargada. Y la quinta herramienta que tenemos son los palillos de madera. Su uso es limpiar zonas pequeñas, aplicar pasta térmica y mover las piezas sin rayarse. ¿Cómo se usa? Se debe usar con una mini herramienta manual y se debe usar siempre con suavidad. Estos componentes son los destornilladores. Su uso es abrir o ajustar tornillos en las carcasas de los equipos. ¿Cómo se usa? Elegir la punta correcta, alineándola con el tornillo y se acomoda o directamente se saca. El probador de voltaje. Su uso es detectar si un cable tiene corriente alterna. ¿Y cómo se usa? Tocas el cable con la punta metálica y presionas el externo. Si se enciende, hay voltaje. El soldador eléctrico. Su uso es fundir estaño para unir componentes a una placa. ¿Cómo se usa? Es calentando el soldador, luego tocas la unión del componente con una punta caliente y aplicas el estaño, que se derrite rápidamente. La bomba de soldadura. Su uso es quitar la soldadura derritiéndola para reemplazar el componente. ¿Cómo se usa? Calentando la soldadura con el soldador, acerca la punta de la bomba y presionas el botón para succionar. Y el tubo de estaño. Su uso es material metálico que se funde con el soldador para unir los componentes. ¿Y cómo se usa? Aplicando una pequeña cantidad sobre la unión caliente. Pilas. Su uso para pruebas de circuitos, multímetros u otros dispositivos del kit. Su forma de usar es insertarlas en el equipo que lo necesite según polaridad. Lo siguiente es la pulsera antiestática. Su uso: descarga tu cuerpo de electricidad estática para no dañar los componentes sensibles. Su forma de usar es: te la pones en la muñeca y conectas las pinzas a una parte metálica conectada a la tierra. Después sigue caja organizadora. Guarda tornillos, transitores, resistencia y otras piezas pequeñas. Su forma de usar es: clasifica los componentes de compartimientos para que no se mezclen. Después sigue el set de destornilladores de precisión. Su uso es trabajar con tornillos muy pequeños. Su forma de usar es: usa el que encaje justo en la cabeza del tornillo, sin forzarlo. Y por último tenemos mini aspiradora eléctrica. Su uso
es quitar polvo de circuitos sin soplar ni dañar piezas. Y su forma de usar es enchufarla, encenderla y aspirar con cuidado cerca de las piezas. Ensamble y desensamble de un computador. Para comenzar el proceso de desensamble de un computador de mesa, lo primero es que se debe apagar completamente el equipo y desconectando la corriente eléctrica, así como los periféricos conectados, ya sea el teclado, el mouse, el monitor, etc. Luego es importante descargar la electricidad estática usando una pulsera antiestática o tocando una parte metálica sin pintura del gabinete para evitar el daño de los componentes internos. A continuación se retira la tapa lateral del gabinete, normalmente asegurada con los dos tornillos en la parte trasera. Una vez abierta se inicia el retiro de componentes en el siguiente orden. Para mantener el proceso organizado, primero se desconectan y retiran el disco duro o unidad de estado sólido, SSD. Luego la unidad de DVD luego la unidad DVD si la tiene, y posteriormente se extrae la tarjeta gráfica en caso de que cuente con una. Después se procede a quitar los módulos de memoria RAM, seguidos de la fuente de poder, y finalmente se desmonta la placa madre, asegurándose de desconectar todos los cables y retirar los tornillos que sujetan el gabinete. Es importante guardar los tornillos de forma ordenada para facilitar el ensamblaje. El ensamblaje posterior. Para ensamblar nuevamente el computador se sigue el orden inverso. Se comienza instalando la fuente de poder en su lugar correspondiente, luego se coloca cuidadosamente la placa madre alineándola con los separadores y el panel trasero, y se atornilla finalmente. Posteriormente se instalan los módulos de RAM en sus ranuras y se coloca la tarjeta gráfica. Después se inserta el disco duro o SSD y se conectan los cables SATA de alimentación desde la fuente. Deben reconectar todos los cables del panel frontal, botón de encendido, puerto USB, audio, etc. y verificar que todo esté bien conectado. Finalmente se cierra la tapa lateral del gabinete que se conectan nuevamente los periféricos y el cable de poder, y se realiza una prueba de encendido para verificar que el ensamble se haya realizado correctamente. Este proceso requiere orden y paciencia y cuidado, ya que una conexión mal hecha puede impedir el buen funcionamiento del equipo. Ensamble y desensamble de un computador portátil. Desensamble del computador de portátil requiere mayor delicadeza debido a sus componentes más compactos. Para iniciar se debe apagar completamente el equipo y desconectarlo de la corriente, así como de cualquier dispositivo externo si la batería es extraíble. Se debe retirar primero para trabajar con seguridad. En caso de que la batería esté integrada, el procedimiento se realiza con mayor precaución. Utilizando destornilladores de presión, se retiran los tornillos de la parte inferior del equipo. Una vez que estén afuera, se usa una herramienta plástica de palanca para abrir cuidadosamente la carcasa inferior, evitando dañar las pestañas de sujeción con la tapa abierta. Se procede a desconectar la batería interna. Se aplica y luego se retiran los componentes según sea necesario. El disco duro o SSD, la memoria RAM, y si se va a hacer mantenimiento profundo, también ventilador de disipador de calor, teclado o pantalla. Desconectando con cuidado los cables planos. Por el proceso de ensamble se realiza el procedimiento en orden inverso. Primero se coloca la RAM y el almacenamiento disco o SSD en sus respectivos puertos. Luego se desconecta y fija la batería interna, asegurándose de que quede firmemente sujeta después de que se vuelva a colocar la carcasa inferior y se ajustan los tornillos. Si durante el desensamble se desconecta el teclado o la pantalla, es importante volver a conectar correctamente los cables flex y fijarlos con sus seguros.
Una vez ensamblado, se enciende el portátil para verificar que todos los componentes funcionen correctamente, como la pantalla, el teclado, los puertos USB, el ventilador y el almacenamiento. Ese procedimiento requiere paciencia, atención al detalle y mucho cuidado para no dañar los delicados componentes del equipo. Gestión documental. ¿Qué es? Es el conjunto de procesos para organizar, almacenar y controlar documentos físicos o digitales dentro de una organización. Caso real de falla. En una empresa de mantenimiento de redes, un técnico cambia una configuración crítica del servidor. No se registra ni guarda el procedimiento, ni los parámetros anteriores. Días después el servidor falla y nadie sabe cómo restaurar la configuración. Aplicación correcta. Una buena gestión documental habría archivado el procedimiento mediante capturas de pantalla o respaldos, evitando la pérdida de información. Informe técnico. Es un documento que detalla de forma clara, precisa y objetiva un problema técnico, el análisis realizado, las pruebas y las soluciones aplicadas. Caso real de falla. Es una institución educativa, varias impresoras dejan de funcionar y el técnico simplemente cambia las piezas sin dejar registro. Al mes vuelve a ocurrir la misma falla. Aplicación correcta. Un informe técnico bien hecho habría documentado la causa, por ejemplo, picos de voltaje, recomendado protectores y prevenido recurrencias. Hoja de vida de equipos o personas. Una hoja de vida en equipos es el historial de mantenimiento, reparaciones, actualizaciones y estado general. De una persona sería el historial laboral y de formación. Un caso real de hoja de vida en equipos sería un computador en una oficina se apaga repentinamente. El técnico no sabe que hace 6 meses se le cambió la fuente por una de menor capacidad. La aplicación sería que con una hoja de vida del equipo se vería el historial y se identificaría el error rápidamente. Bitácora. Bueno, pasando a la bitácora es un registro diario o por turnos de actividades realizadas, cambios, fallas detectadas o tareas pendientes en un proceso técnico o de proyecto. Un caso real de falla sería que en una fábrica un operario de turno de la noche reprograma un PLC y no lo anota. Al día siguiente la producción se detiene y toma horas descubrir el cambio. Una aplicación sería una bitácora actualizada, habría dejado una constancia del cambio para el siguiente turno, evitando la pérdida de tiempo y de producción.